Ante todo, muy buenos días con todos, estimados compañeros. Vamos a exponer, somos el grupo 6, garantías mobiliarias. Los integrantes del grupo son Nicola Zamora Sanguinetti, Laura Alexandra Lozano Mudarra, Jimena de María Saldarriaga Vilca y quien les habla, Francisco Jesús Marsal Nonato. El curso respectivamente es de garantías, y nuestra profesora y docente es la doctora Ana María Avendaño Delgado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Marsal y te daré a conocer de qué trata la introducción y la parte axial de nuestro trabajo de investigación respecto de las garantías mobiliarias. En el presente trabajo desarrollaremos a fondo la garantía mobiliaria, señalando cómo nace esta figura jurídica, es decir, procederemos a explicar su parte histórica. Del mismo modo, señalaremos cuál es su concepción e importancia al respecto. De manera detallada, precisaremos cómo se constituye la garantía mobiliaria y cuál es su utilidad. Asimismo, estableceremos cuándo es que estamos ante un caso de garantía preconstituida. También señalaremos respecto de las casuísticas que pueda generar una garantía mobiliaria a non domino. De la misma manera, procederemos a manifestar cómo es que se da la extensión de la garantía mobiliaria. Y definiremos cómo deben ser los pasos a seguir para escribir una garantía mobiliaria en los registros públicos. Y sobre todo, cuál es el proceso o tratamiento que le dará el registrador para su posterior calificación en los registros públicos, SUNARP. Por otro lado, indicaremos cuándo y de qué manera se realiza la ejecución de garantías mobiliarias y de qué modo se dan los mecanismos de ejecución y cómo nace el pacto comisorio. Por otra parte, daremos ejemplos prácticos de cuándo es que se dan los casos de garantías mobiliarias en nuestra vida cotidiana. Por último, pondremos énfasis en realizar un análisis general del nuevo régimen de la Ley 28677, de la Ley de Garantía Mobiliaria y sus respectivos artículos, los cuales consideramos de, de relevancia e importancia, como son el artículo eh, 4 y 5 de la ley en mención, la cual esta ley, cabe precisar, derogó el sistema prendario que antes teníamos. Por añadidura, expondremos de qué manera se da la falta de legitimación y seguridad jurídica, así como la falta de tutela respecto del tercero de buena fe, que está precisado en el artículo 2014 de nuestro Código Civil de 1984, nuestro código vigente. Ahora les daré a conocer los antecedentes históricos de las garantías mobiliarias a continuación. Muchos tratadistas o doctrinarios, también los conocidos estudiosos, jurisconsultos de la garantía mobiliaria, han manifestado que no era necesario tal vez el cambio drástico del sistema prendario al sistema de garantías mobiliarias. Es una posición de ellos, cabe resaltar. Es más, la misma nomenclatura como tal, llámese garantía mobiliaria, no existe como tal en nuestra doctrina, ni siquiera en los antecedentes de la norma. De lo que hay sí un antecedente normativo es del sistema prendario, siendo así desde el primer Código Civil del año 1852, y cabe resaltar que las disposiciones de la prenda que se tenían en aquel entonces para su época estaban desarrolladas de manera completa. Es por esa razón que nosotros vamos a ver que para poder iniciar todo este estudio y de las novedades que contemplan el nuevo régimen de esta ley de garantía mobiliaria, la ley 28677,
es preciso referirnos previamente al sistema prendario. Por ello, le vamos a dar una breve introducción de cómo nace esta figura jurídica. Herrera y Godenzi señalan que la prenda, también llamada pignus, tuvo lugar como concepto o definición desde Roma en sus inicios, en la cual el pignus originalmente tenía una finalidad coactiva, es decir, se trataba de coaccionar al deudor a que pagara su deuda privándole de la cosa. Posteriormente la finalidad era satisfactoria para con el acreedor, pues éste tenía la posibilidad de vender la res pignorada, es decir, dar una cosa como prenda o en garantía del cumplimiento de una obligación de un pago, siempre y cuando el deudor no cumplía con su obligación. En consecuencia, reitero otra vez, el acreedor podía cobrarse con el precio de la venta de la cosa dada en garantía. Cabe precisar que el término pignus hace referencia en aquella época al objeto que se entregaba y al negocio jurídico que se realizaba. Es decir, esto consistía en la entrega de un objeto al acreedor pignoraticio por parte del pignorante como garantía del cumplimiento de una obligación. Posteriormente, una vez cumplida con la obligación, o sea el pago de la deuda, el acreedor pignoraticio que había adquirido un derecho real sobre el pignus, sobre la cosa prendada, debía restituirlo. En otras palabras, el acreedor le devolvía la cosa prendada a su propietario primigenio, que en este caso era el deudor que había tomado, había optado por este crédito pignoraticio hacia su acreedor. El pignorante es aquel que entrega la res o la cosa como garantía de cumplimiento de la obligación y puede ser el propio deudor o un tercero. El acreedor pignoraticio es aquel que recibe la prenda y recibe la posesión pretoria, estamos hablando en esa época de Roma, asimismo recibe un derecho real de garantía erga omnes. Para ser un poco más sencillo, debemos resumir que el crédito pignoraticio, en sí en términos sencillos, era el préstamo o es el préstamo, si estamos en ese contexto histórico de Roma, que se concede contra una garantía que es una prenda o cosa de valor mueble y la cual se va a empeñar para obtener un crédito, un préstamo, ¿no? En ese sentido, y se le va a devolver, el acreedor le devolverá al deudor siempre y cuando el deudor cumpla con la obligación que han pactado, ¿no? En este sentido, eh, de esa manera. Bueno, vamos a retomar nuevamente y explicaremos la parte histórica. Luego, después de siglos, la terminología respecto a la prenda ha tenido varios cambios hasta llegar a lo que hoy conocemos. Por consiguiente, debemos señalar que la prenda es el derecho real de garantía que se constituye sobre bienes muebles mediante la entrega al acreedor o a un tercero. La prenda otorga al acreedor los derechos de retención, venta del bien y preferencia en el cobro del crédito. Eso estaba estipulado en el artículo 1055 del Código Civil derogado por la Ley de Garantía Mobiliaria. Este artículo 1055 o 1055 prescribía que la prenda se constituye sobre un bien mueble y mediante su entrega física o jurídica se aseguraba el cumplimiento de cualquier obligación. Debemos señalar que la prenda para su época creemos que estaba muy bien desarrollada en varios aspectos. Por ejemplo, un aspecto desarrollado en aquel entonces es el de la prohibición del pacto comisorio, el cual consistía en que el acreedor que poseía la prenda del deudor, o sea, la cosa, el bien mueble, la cosa entregada al deudor en garantía de una creencia, el acreedor bajo esta prohibición no podía hacerse pago con esta cosa. O sea, no podía cobrarse con el bien mueble.
Es decir, la prohibición del pacto comisorio sometía a que las partes no pudieran pactar que el acreedor se cobre con la cosa que el deudor le otorgaba en prenda. Miren qué interesante. Ahora, ¿el cambio del régimen de prenda por el de garantía mobiliaria era necesario? Bueno, según un doctrinario, según Mario Castillo Freire, nos señala que la figura que ha servido de base histórica para el actual sistema legal planteado por la Ley de Garantías Mobiliarias viene a ser la prenda, figura jurídica que tiene raigambre en nuestra tradición jurídica. De acuerdo al autor, tiene su postura de que en el Perú no se debió dejar de lado esta figura, plenamente vigente en el mundo, según él, y reemplazarlo por el sistema de garantía mobiliaria, que tiene una naturaleza particular y una denominación que no tiene precedentes en nuestro medio. Por ejemplo, en Chile no ha sido necesario dejar de lado la prenda como institución jurídica, sino que se ha optado por la denominarla prenda sin desplazamiento, es decir, la cosa, en este caso el bien mueble, objeto de la garantía ya no se entrega al acreedor, sino que se queda con el deudor. Ya no se desplaza, es decir, ya no se desplaza hacia el otro. He ahí su denominación de prenda sin desplazamiento, ¿no? La regulación de la prenda. Vamos a establecer los tres tipos de regulaciones que hemos tomado para este breve trabajo. Es la prenda en el Código Civil de 1852. Nos indicaba, la prenda se hallaba regulada entre los artículos 10, 1984 o 1984 y 2008 del Código Civil del 52, que decía, la prenda regulaba dentro del libro de obligaciones y no en el libro relativo a los bienes y derechos reales. Tuvo una regulación al menos integral y completa para su época. Asimismo, diseña los principales aspectos de aquella época de la prenda. En el 36 la cosa como que cambiaba un poco. La prenda ya no se encontraba, digamos, en el libro de las obligaciones. Netamente, se encontraba regulada dentro del libro cuarto de los derechos reales. Sin embargo, este código no contenía una disposición referente al registro de las prendas. Después, ya en el 84, con el Código Civil que tenemos actualmente, con los artículos del 1055 al 1090, hubo un cambio. La prenda pasó a ser parte del libro 5 de garantías de derechos reales, empero, eh, esta regulación quedó derogada en el año 2006 cuando fue publicada la Ley de Garantía Mobiliaria, la Ley 28677, la cual entró en vigencia desde el 1 de junio del mismo año, del 2006. Y bueno, la garantía mobiliaria en ese entonces repercutió en este aspecto un gran cambio del sistema prendario que teníamos al nuevo sistema y régimen que tenemos actualmente de garantías mobiliarias. Algunas características de la prenda como derecho real. La prenda era un derecho real de garantía, ya que su naturaleza nacía de la entrega del bien, que hacía su propietario a favor del acreedor, es decir, el deudor le otorgaba, digamos, el bien al acreedor, para que él cumpliera con una obligación asumida frente a éste, que era el cumplimiento del pago. Este derecho real de garantía se constituía sobre objetos físicos, los créditos y títulos valores. Este derecho real nace del contrato de prenda. Es un contrato entre, digamos, dos partes, ¿no? Acreedor y deudor, en la cual se establece una relación obligacional. La prenda tenía la característica de ser accesoria, ya que se trataba de un bien que se grababa en garantía de una obligación principal de cualquier tipo. Noción e importancia. En primer lugar, de acuerdo a la doctrina, Avendaño y Avendaño exponen que la garantía mobiliaria es la afectación de un bien mueble
mediante un acto jurídico constitutivo unilateral que no es otra cosa que el acuerdo de voluntades que origina obligaciones solamente para una parte, o plurilateral, que son contratos en los que se puede intervenir más de dos partes y que presentan una estructura asociativa, en respaldo de una obligación de cualquier naturaleza. Podemos inferir que la garantía mobiliaria, en términos sencillos para que nosotros lo podamos entender, todos nosotros como estudiantes, era simplemente otorgar una cosa, que es un bien mueble, al otro, que es el acreedor, en garantía del pago de una deuda. Por lo cual podríamos entender que dicha inferencia es equivalente a la hipoteca, pero para los efectos de los bienes muebles. Además, debemos tener en cuenta que según el artículo 4 de la Ley 28677, la Ley de Garantía Mobiliaria nos indica que pueden ser objetos de garantía mobiliaria en general todos los bienes muebles, y estando a que algunos de ellos corren inscritos en registros jurídicos que no se encuentren a cargo de la SUNAR de registros públicos, es menester regular los mecanismos de vinculación institucional, así como aquellos referidos propiamente a la inscripción y publicidad de actos y o derechos inscritos en las diversas instituciones. Respecto a de lo mencionado, debemos aclarar que el concepto de bien mueble en la garantía mobiliaria es sumamente amplio, pues no solo están comprendidos los bienes muebles enumerados en el artículo 886 del Código Civil de 1984, sino también los bienes muebles futuros, las naves y aeronaves, los pontones, plataformas y edificios rodantes, locomotoras, vagones y demás material rodante afecto al servicio de ferrocarriles, y en general todos los bienes muebles registrados y no registrados. Asimismo, debemos señalar que la concepción de la garantía mobiliaria ha sufrido diversos cambios y modificaciones a lo largo del tiempo. Desde el Código Civil, tanto así que no se encuentra en el Código Civil de manera expresa, sino por su ley específica, valga la redundancia, en una ley aparte, es decir, ¿no? Y la cual haremos mención de los artículos de más importancia en las líneas siguientes. De igual forma, debemos señalar que lo que indica la regulación de la garantía mobiliaria en su inciso 3.1 del artículo 3 de la Ley 28677 es que, y nos indica lo siguiente, la garantía mobiliaria es la afectación de un bien mueble realizada mediante un respectivo acto jurídico o un contrato destinada a asegurar el cumplimiento de una obligación, es decir, una deuda. La garantía mobiliaria puede darse con o sin la disposición del bien mueble, o sea, con o sin desplazamiento. En caso de desposesión puede pactarse la entrega del bien mueble afectado en garantía al acreedor garantizado o un tercero depositario. Nosotros respecto a este inciso 3.1 del artículo 3 de la Ley de Garantía Mobiliaria, inferimos que en términos sencillos la garantía mobiliaria significa que, por medio de un contrato, el deudor le otorga un bien mueble al acreedor en garantía del cumplimiento de la obligación del pago de una creencia. Asimismo, es explícito indicar que por mutuo acuerdo y libertad de las voluntades de las partes, el acreedor puede aceptar que el deudor no se despoje de su bien mueble, siempre y cuando esto esté por expreso en el contrato de garantía mobiliaria. Ante ello creemos que el acreedor cree en la buena fe de parte del deudor. Es por ello que se configura dicha situación. Por otro lado, debemos precisar que en el contrato de garantía mobiliaria puede darse con la disposición o despojo del bien mueble por parte del deudor hacia su acreedor en garantía del cumplimiento de la obligación fijada. O en todo caso, podría pactarse interpartes que un tercero cumpla la obligación del pago de la creencia que le pertenece al deudor, pero éste le ha transferido por voluntad de las partes. Es así que, de llegarse a configurar dicha situación,
o sea, el cumplimiento de esta obligación, se dará paso a la restitución de la posesión primigenia al deudor. En segundo lugar, la garantía mobiliaria comprende, salvo pacto distinto, la deuda principal, los intereses, las comisiones, los gastos, las primas de seguro pagadas por el acreedor garantizado, las costas y costos procesales, los eventuales gastos de custodia y conservación, penalidades, la indemnización por daños y perjuicios y cualquier otro concepto acordado por las partes hasta el monto del gravamen establecido en el acto jurídico constitutivo, es decir, el contrato. Todo esto tiene que estar plasmado por expreso en el contrato. Esto lo encontramos en el inciso 3.2 del artículo 3 de la Ley de Garantía Mobiliaria. En tercer lugar, el pago derivado de la ejecución de la garantía mobiliaria se imputará al capital los intereses que devengue, las primas del seguro pagadas por el acreedor, las costas y costos procesales, las penalidades, la indemnización por daños y perjuicios, los gastos y las comisiones en ese orden, salvo pacto en contrario. Esto está en el inciso 3.3 del artículo 3 de la Ley de Garantía Mobiliaria. En cuarto lugar, cabe precisar que puede constituirse una garantía mobiliaria abierta para asegurar obligaciones propias o de terceros, presentes o futuras. El monto de las obligaciones garantizadas puede ser variable, siempre que sea determinable. Esto sí es esencial. No será exigible la indicación de un monto determinable cuando se acuerde que garantiza todas las obligaciones presentes o futuras asumidas con el acreedor garantizado. En quinto lugar, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley 28677 de la Ley de Garantía Mobiliaria, para su oponibilidad la garantía requiere inscribirse en el registro mobiliario de contratos, que son los bienes no registrados, o en el registro jurídico de bienes, que son los muebles, bienes muebles registrados. Cabe mencionar que este es un acto declarativo, dado que el constitutivo es el contrato interpartes basado en la relación obligacional entre acreedor y deudor. Es preciso indicar que si no se realiza la inscripción, el acreedor no podrá oponer su derecho a otros acreedores o adquirientes del bien. En sexto lugar, cabe mencionar que hace unos años se aprobó el decreto legislativo 1400. El decreto legislativo que aprueba el régimen de garantía mobiliaria, estableciendo también un concepto del contrato de garantía mobiliaria, el cual señalaba que es el acuerdo en virtud del cual el deudor garante afecta un bien mueble para garantizar el cumplimiento de una obligación a favor de un acreedor garantizado. Ante ello creemos explícito señalar a qué se refiere la definición tanto del deudor garante como el acreedor garantizado. El primero, que es el deudor garante, es la persona natural o jurídica que constituye la garantía mobiliaria, conforme a lo dispuesto en el presente decreto legislativo, el cual puede ser un deudor garante o un tercero. Respecto del segundo, que viene a ser que el acreedor garantizado es la persona natural o jurídica a cuyo favor se constituye la garantía mobiliaria, o quien hubiese adquirido bajo cualquier título la obligación garantizada. Eh, Haciendo un símil del decreto legislativo 1400 con la ley 28677, ley de garantía mobiliaria, debemos precisar que el artículo 5 de la ley 28677, ley de garantía mobiliaria, valga la redundancia, nos señala que respecto de la capacidad para ser acreedor garantizado o deudor, lo siguiente. Para efectos de esta ley, cualquier persona con capacidad legal de ejercicio, sea física o jurídica, nacional o extranjera, puede ser constituyente, deudor o acreedor garantizado. Por ende, en concordancia con el artículo 5 de la Ley de Garantía Mobiliaria en mención, podemos inferir que tanto personas naturales como jurídicas pueden acceder a una garantía mobiliaria, siempre y cuando se cumplan con las formalidades de la ley que las regula. En séptimo lugar, pensamos que la importancia de la regulación de las garantías mobiliarias reside en que estas garantías permiten al acreedor una relación obligacional con su deudor, tener mayor seguridad en el cumplimiento de la obligación de la creencia por parte del deudor y de igual forma cabe mencionar que la creación de un marco legal e institucional de las garantías mobiliarias facilita el uso de los bienes muebles como garantías para la obtención de un crédito por parte de personas naturales y jurídicas.
Por consiguiente, los beneficios de un sistema moderno de garantía mobiliaria es que sea más accesible que las personas accedan a un crédito ante un acreedor, por lo cual, de alguna manera, este tipo de garantía da solución a ciertos conflictos económicos y sociales que las personas pueden tener en su vida cotidiana. Buen día, soy Nicolás Zamora. A continuación les hablaré de la Constitución de la Garantía Mobiliaria, la cual se encuentra regulada en el artículo 17 de la Ley número 28677, donde nos expone que la relación jurídica entre las partes derivada de la garantía mobiliaria sobre el bien mueble se constituye mediante acto jurídico constitutivo, este pudiendo ser unilateral o plurilateral, siendo debidamente otorgado con el fin de asegurar el cumplimiento de la obligación. Además, para que esta garantía tenga oponibilidad ante terceros, debe estar inscrita en el registro correspondiente. Ahora, basándonos en el artículo 19 de la Ley de Garantías Mobiliarias, el acto jurídico constitutivo de la garantía mobiliaria deberá contener como mínimo 1. Los datos que permitan la identificación, incluyendo el domicilio del constituyente, del acreedor y del deudor, así como la firma escrita o electrónica de cuando menos el primero. 2. En caso de bienes no registrados, la declaración jurada del constituyente sobre su condición de propietario del bien mueble afectado en garantía mobiliaria, donde el constituyente asumirá las responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse de la falsedad o inexactitud de esta declaración. 3. El valor de bien mueble afectado en garantía mobiliaria acordado entre las partes o fijado por un tercero de común acuerdo. 4. El monto determinado o determinable del gravamen. 5. La identificación y la descripción del bien mueble afectado a la garantía mobiliaria, donde la descripción se realizará preferentemente de forma específica o genérica según lo acuerden las partes. 6. La descripción específica o genérica de la obligación garantizada según lo acuerden las partes. 7. De ser el caso, el nombre o razón social, documento oficial de identidad y domicilio del depositario. 8. La fecha cierta del acto jurídico constitutivo. 9. El plazo de vigencia de la garantía mobiliaria, el cual podrá pactarse como un plazo indefinido y en defecto de plazo pactado se presumirá que es indefinido. 10. La forma y condiciones de la ejecución del bien mueble afectado en garantía mobiliaria. 11. Cuando corresponda, la indicación de los datos de inscripción del bien mueble en un registro jurídico de bienes. Y para finalizar, la identificación de los representantes a que se refieren los artículos 47, inciso 1 y 53, numeral 6, de ser el caso. Toda la información que antecede deberá constar en un formulario de inscripción correspondiente. La garantía mobiliaria a non domino hace referencia a la garantía constituida por una persona que no es dueño del bien al que afecta. Antes de ser derogados los artículos 1055 al 1090 del Código Civil Peruano del 84, esta se encontraba regularizada en el artículo 1072, donde nos indicaba que en caso el bien dado en prenda no fuera del constituyente, el acreedor tenía derecho a que se le entregara otro bien equivalente, mas no encontrábamos bajo el título de prenda el término a non domino como tal, a diferencia del artículo 948, donde sí nos habla de la adquisición a non domino de bien mueble. Actualmente podríamos considerar que se ve regulada en el artículo 24 de la Ley de Garantía Mobiliaria bajo el nombre de afectación de bienes muebles en garantía mobiliaria por constituyentes sin derecho. En ese artículo se nos señala que en caso el constituyente de la garantía mobiliaria no sea propietario del bien mueble o del derecho afectado, la garantía mobiliaria no tendrá efectos frente al propietario. Es importante acotar que el supuesto de garantía mobiliaria a non domino es distinto de la garantía mobiliaria preconstituida cuando ésta recae sobre un bien ajeno. En la garantía mobiliaria non domino, el constituyente afecta un bien ajeno como si fuera suyo y el acreedor garantizado no sabe que dicho bien era ajeno.
Mientras que por otro lado, en el caso de garantía mobiliaria preconstituida que recae sobre un bien ajeno, el constituyente y el acreedor garantizado saben que el bien es ajeno, al punto en el que el acto constitutivo de la garantía preconstituida se debe dejar constancia del carácter ajeno del bien mueble. Es por ello que en el último caso no se hace referencia a la calidad ajena del bien mueble. Además, en el mismo artículo 24 de la Ley de Garantía Mobiliaria también nos señala que si el constituyente aparece como propietario del bien mueble o derecho en algún registro de bienes o es legítimo poseedor del bien o del derecho y no existe un registro que acredite la propiedad, la garantía mobiliaria subsistirá siempre que el acreedor garantizado haya actuado de buena fe. Entonces, en caso de los bienes registrados, el tercero que contrata con el que tiene el derecho inscrito se ve protegido por el principio de legitimación registral, mientras que por otro lado, en el caso de los bienes no registrados en los que el constituyente es legítimo poseedor, lo que protege al tercero es la posesión del constituyente, ya que en estos casos el poseedor es reputado propietario y la presunción es casi absoluta en materia de bienes muebles. Ahora, como bien hemos explicado brevemente en el punto anterior, la garantía preconstituida es aquella en la que se afecta un bien que no es del constituyente, sea el deudor o un tercero, o la que recae sobre un bien futuro o a la que se asegura el cumplimiento de las obligaciones futuras o eventuales. Actualmente nada impide que una persona que no es propietaria de un bien lo afecte en garantía o incluso que la garantía afecte un bien que ni siquiera exista o que se asegure el cumplimiento de obligaciones futuras o eventuales. Entre todos los casos mencionados es válido la garantía, por lo tanto, aunque no tenga eficiencia, sí existe. Ahora, si bien anteriormente uno de los requisitos de la prenda clásica era que el constituyente fuera el propietario de bien, estamos hablando de un requisito de validez del derecho real de prenda, por lo que la prenda de un bien ajeno era una garantía inválida. Una vez derogados los artículos del título de prenda del Código Civil del 84, con la Ley de Garantía Mobiliaria, ya no es exigible como requisito de validez que la garantía que el constituyente sea un propietario del bien mueble. Por el contrario, se permite que la garantía recaiga sobre un bien ajeno. En resumen, la relación jurídica derivada de una garantía constituida por quien no es propietario del bien es absolutamente válida. Además, se debe dejar constancia en el acto constitutivo de la garantía del carácter ajeno o futuro del bien mueble o de la naturaleza futura o eventual de la obligación garantizada. Esto debido a que la garantía preconstituida debe inscribirse y los terceros sabrán que se trata de una garantía cuya eficiencia está condicionada. Aunque hay que aclarar que para que nazca la relación jurídica entre las partes derivada de una garantía preconstituida no es necesaria la constancia en el acto jurídico constitutivo. En conclusión, de no dejarse constancia en el acto constitutivo de la garantía preconstituida de la naturaleza ajena o futura del bien o de la relación futura o eventual y la garantía preconstituida es igualmente válida, mas sin eficiencia frente a terceros. Buenos días con todos, soy Jimena Saldarriaga. A continuación les hablaré sobre la extensión de la garantía mobiliaria. Para comenzar, la extensión de la garantía mobiliaria se encuentra vinculada con el bien que está otorgando una garantía de por sí, por lo que éste comprende los seguros, las comisiones y la deuda principal, y entre otros, los cuales están regulados por la ley de la garantía mobiliaria. Por esa razón, el acreedor tiene la responsabilidad de cuidar y de conservar el bien o cosa que se está otorgando como garantía de por sí. En base a esto, la garantía cubre la indemnización por daños y perjuicios, las amenazas por pérdidas, las penalidades, entre otros. Sin embargo, este no cubre la garantía mobiliaria, salvo algún pacto encontrado por las partes. Por ejemplo, se ha celebrado un contrato de crédito entre Fernando y Miguel, por lo que estos han acordado en las cláusulas de la garantía solo que iba a cubrir 1.500 soles la deuda principal de lo que le prestó Fernanda a la otra parte. En vista de esto, siempre se debe de acordar entre las partes lo que va a estar relacionado con la garantía. Mi nombre es Francisco Marsal y continuando con la exposición, daré a conocer respecto de la inscripción registral
y la calificación registral de las garantías mobiliarias. Comenzaremos por la inscripción registral. Es preciso indicar que para que las garantías mobiliarias tengan efectos jurídicos, deben de inscribirse. Por consiguiente, la garantía mobiliaria, luego de inscribirse ya respectivamente en los registros públicos, es oponible. Es decir, en el registro jurídico de bienes o en el registro mobiliario de contratos según corresponda. Lo cual, como hemos dicho ya anteriormente, esta garantía mobiliaria, para que sea oponible a tercero erga omnes, debe de todas maneras publicitarse y inscribirse en los registros públicos, ¿no? Para ello, tiene que realizarse la inscripción correspondiente según sea, en todo caso, bienes registrables o bienes no registrados, ¿no? En ese sentido. Ante ello debemos señalar que la garantía mobiliaria se inscribe en un registro jurídico de bienes o en el registro mobiliario de contratos, según se trate de los bienes muebles registrados o no registrados. Esto está en el artículo 32 de la Ley de Garantía Mobiliaria. Los registros jurídicos de bienes, vamos a explicar de qué trata este registro, ¿no? de SUNARP. Son el conjunto de registros de bienes muebles ya existentes o por crearse, que surten plenos efectos jurídicos. Cabe precisar que se encuentran incluidos los registros jurídicos de bienes administrados por entidades distintas a la SUNARP, a distintos registros públicos. Asimismo, debemos señalar que estos registros se encuentran excluidos de los registros privados, con efectos jurídicos frente a terceros. Esto está en el artículo 13 del Reglamento de Inscripciones del Registro Mobiliario de Contratos y su vinculación con los registros jurídicos de bienes muebles. Ahora, por otra parte, explicaremos de qué trata o de qué versa el Registro Mobiliario de Contratos. Es una base de datos única, centralizada, de alcance nacional, en el que obran las inscripciones de los actos regulados en la Ley 28677, Ley de Garantía Mobiliaria, los mismos que recaen sobre bienes muebles no registrados en un registro jurídico de bienes. Asimismo, debemos señalar que la base de datos del registro mobiliario de contratos se organiza en índices de datos estructurados, siendo el criterio principal el nombre del participante, sin perjuicio de que el acceso al Sistema Integrado de Garantías y Contratos SIG permita resultados de datos organizados por criterios diferentes. Esto está estipulado en el artículo 10 del reglamento de inscripción de registros mobiliarios de contratos y su vinculación con los registros jurídicos de bienes muebles. Por añadidura, cabe resaltar que por cada garantía mobiliaria o acto jurídico inscribible se abre una partida registral en la que se inscriben las garantías mobiliarias. Debemos precisar para esto que para la calificación registral, ahora sí nos vamos por la calificación registral, una de las razones por la que en el Perú hay pocas inscripciones puede atribuirse a la calificación registral, aunque suena un poco irónico. Lo que pasa es que el calificador, el registrador, mediante el principio de legalidad, es el quien va a observar, va a revisar rigurosamente si es factible esta inscripción en términos sencillos, ¿no? Como ya lo hemos visto en la clase, es un proceso y bueno, vamos a explicar más detallado, ¿sí? De qué trata esta calificación registral propiamente dicha. Bueno, es la evaluación que hace el registrador del título presentado al registro correspondiente, llámese registro jurídico de bienes o registro mobiliario de contratos, y tiene por objeto determinar la procedencia de la inscripción o de la garantía mobiliaria o acto inscribible. La calificación en sí consiste en un examen que realiza el registrador en virtud del cumplimiento de los requisitos del título registral, es decir, la legalidad, siendo este un principio registral, y de la validez del acto inscribible, la capacidad otorgante
y la representación invocada de ser el caso. Eso está en el artículo 2011 del Código Civil de 1984. Es preciso indicar que en el caso de la garantía mobiliaria, la calificación difiere dependiendo del título registral. Puede ser plena, calificación plena o calificación atenuada o limitada. Es decir, si es plena, se va a dar una calificación plena si el título registral está constituido por instrumentos distintos al formulario registral, en la cual en la calificación plena importa la aplicación de los plazos, principios registrales y procedimiento del texto único ordenado, el TUO, del Reglamento General de los Registros Públicos de SUNAR. Se aplica cuando se presenta la garantía mobiliaria o acto inscribible en un instrumento distinto al formulario registral, o en el caso de partes judiciales o administrativos emanados de los órganos competentes. Ahora, ¿cómo se da la calificación atenuada o limitada? Es cuando si el título registral está constituido por el formulario registral, que lo da SUNAR. La calificación atenuada, en cambio, se aplica cuando se presenta la garantía mobiliaria o acto inscribible en el formulario registral y se limita al contenido de dicho formulario y certificación. En esta calificación importa la aplicación de los plazos y principios y el procedimiento especial, ojo, previsto en el reglamento de las inscripciones del registro mobiliario de contratos. Estos plazos, principios y procedimientos se han simplificado sustantivamente con la idea de incentivar el uso de la garantía mobiliaria. Ejecución. Es aquí cuando el acreedor garantizado ejerce su derecho de ejecutar la garantía mobiliaria en caso de incumplimiento de la obligación garantizada. Como bien se menciona en el artículo 47 de la Ley Garantía Mobiliaria, en esta cabe pactar para la venta extrajudicial del bien, a diferencia de la hipoteca. De no haber pacto, el bien mueble se vende con arreglo al Código Procesal Civil. En resumen, a lo largo del artículo 47 de la Ley Garantía Mobiliaria se nos explica que, en primer lugar, en el acto constitutivo de la garantía mobiliaria, el constituyente puede otorgar poder específico e irrevocable y que el acreedor de la garantía no puede ser el representante de dicho poder. En segundo lugar, es nula la venta realizada a un precio menor de 2/3 partes del valor del bien pactado por las partes. En tercer lugar, es válido que las partes acuerden que el acreedor se adjudique la propiedad del bien en caso de incumplimiento. En cuarto lugar, si el valor del bien mueble fuese mayor que la deuda, el acreedor garantizado deberá devolver la diferencia en un plazo no mayor a 10 días. Y para finalizar, en caso dicho plazo fuese vencido sin pagarse la diferencia, el deudor queda facultado para exigir la vía sumarísima del pago de una multa no menor a 5 veces la diferencia más intereses y gastos. Para continuar les hablaré sobre la ejecución del pacto comisorio. Para iniciar, el pacto comisorio se encuentra conformado por una cláusula de contrato de garantía real, la cual está guardando relación con los bienes muebles. Esto quiere decir que se le está otorgando una facultad al acreedor, la cual está vinculada con la fecha de vencimiento de la deuda. Sin embargo, cuando no se le realiza tal pago, al deudor podrá quedarse con el bien para ejercer obligaciones sobre él. Por otro lado, es conveniente mencionar que dicha práctica se encuentra prohibida dentro de las normativas peruanas, es decir, el artículo 885 del Código Civil. Además, dicho pacto es por el cual se transfiere o se transmite la propiedad con el fin de la garantía mobiliaria. Ante esto también se manifiesta el derecho comparado, dado que también se encuentra prohibida la práctica en este aspecto. Entonces, en el aspecto nacional se refleja una semejanza tanto en sus códigos como en nuestras leyes peruanas. Por esta razón se considera prohibido, ya que se está considerando al deudor como una parte débil. Esto quiere decir que en su estado de necesidad se está encontrando forzado a entregar un bien al acreedor, con lo cual en algunas ocasiones este bien está excediendo el valor del préstamo. Muy aparte de esto, se puede concluir que la prohibición del pacto comisorio se encuentra justificada, ya que no se estaría corriendo un riesgo en caso de incumplimiento con el pago, dado que en consecuencia de esto también se podría perder el bien el cual se está otorgando como garantía mobiliaria.
Por último, en relación a este punto, podemos manifestar que tales garantías reales son mecanismos de seguridad, las cuales son indispensables y tienen la finalidad de reducir los riesgos al realizar dicho intercambio. Y les hablaré sobre el análisis general del nuevo régimen de garantías mobiliarias. Nos parece factible realizar un análisis sobre este nuevo régimen de garantías que estamos exponiendo, ya que observamos que hay un par de problemáticas que se pueden presentar en el camino. Como bien sabemos, el registro de garantías mobiliarias estaba compuesto por uno de los registros que correspondían al Sistema Nacional de los Registros Públicos, o sea, SUNAR, regulada por la Ley 26366, y que también estaba compuesta del registro del bien mueble. En consecuencia a ello, le resultaban aplicables los diferentes principios que norman el sistema registral que se encuentra contenido en las diferentes normas del ordenamiento jurídico peruano, ¿no? Y que por resultado de este nuevo régimen acogido ya no gozarán de aquellas garantías del sistema registral, tal como pasa en los siguientes casos que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, vemos la falta de legitimación y seguridad jurídica de las garantías mobiliarias que ahora estamos observando. Nosotros consideramos que el nuevo régimen tiene escasez de legitimación. Es más, dicho régimen no ampara la seguridad jurídica. Por eso hay que recordar lo que se alega en el artículo 21.4 en el mismo decreto legislativo número 1400 en su parte infine. El aviso electrónico no confiere la veracidad de la información publicada. Por lo tanto, claramente vemos acá que surge mucha incertidumbre del nuevo régimen sobre garantías mobiliarias, ¿no? Respecto a lo que se publicita en el SIG, el Sistema Integrado de Gestión Electrónica de Expedientes, puesto que no existe legitimación. Dicho de otro modo, hoy en día se discierne que en el ámbito de los actos sujetos a calificación registral, los asientos de inscripción gozan del denominado principio de legitimación, precisado en el artículo 203 del Código Civil, que en su totalidad norma que el contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique por las instancias registrales o se declare su validez por el órgano judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme. Por lo que es preciso hacer un hincapié aquí, ya que conforme hemos ido analizando el presente régimen, antes del nuevo régimen de garantías mobiliarias, su registro de garantías estaba premunido de dichas garantías dadas también por la misma ley de creación del sistema registral, Ley 26366, que en su artículo 3 indica como garantías del Sistema Nacional de los Registros Públicos la intangibilidad del contenido de los asientos registrales, excepto el título modificatorio posterior o la sentencia judicial, ¿no?, firme, y la seguridad jurídica, entre comillas, de los derechos de quienes se amparan en la fe de registro. No obstante, con la vigencia del nuevo régimen de la ley número 28677, el registro de garantías mobiliarias ya no va a gozar de dichas garantías. Es más, ni siquiera confiere veracidad de la información que publicita, ¿no?, como hemos venido explicando desde el inicio. También vemos la falta de aplicación del principio del folio real. Aquí es preciso analizar la falta de tutela del tercero de buena fe, ¿no?, protección conferida por el artículo 2014 del Código Civil. Por ejemplo, en la Constitución de Garantías Mobiliarias sobre Vehículos, respecto a la norma reciente y vigente, Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular, aprobado a través de la resolución número 039-2013 SUNAR, en su artículo 9 y 10, es preciso señalar que todavía no han sido modificados y que posiblemente se modifique con la emisión del reglamento esperado el registro de propiedad vehicular. Se dirige por el principio del folio real, porque en su artículo 9 regula que por vehículo se abrirá una partida registral en la que extenderás la primera inscripción, así como los actos o derechos registrables posteriores. En conformidad con ello, el artículo 10 del
octavo reglamento regula que las partidas registrales del registro de propiedad vehicular se planificarán en función de rubros o campos estructurados, hallados entre ellos el referido al rubro cargas y gravámenes. Por lo tanto, a efecto de este reglamento, de este nuevo régimen, habrán dos registros paralelos, ¿no? Relacionados de un mismo bien mueble, porque en su vigencia el nuevo régimen de garantías mobiliarias en el registro de propiedad vehicular solo se registrará el derecho de dominio acerca de los vehículos, mientras que las afectaciones nombradas así por el decreto legislativo o garantías mobiliarias se ejecutarán en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión Electrónica de Expediente, o sea, sí, la que deberán estar interconectadas de tal modo que el usuario de cualquiera de dichos registros pueda saber de la existencia de algún acto o derecho inscrito en el otro registro. No obstante, rememorando además que, como se ha dicho en párrafos precedentes por la misma norma, respecto a las inscripciones ejecutadas en el Sistema Integrado de Gestión Electrónica de Expedientes, el aviso electrónico no atribuye veracidad de la información publicitada. Aquí entonces tendremos otro registro, uno que goza de legitimación por el amparo del artículo 3 de la Ley 26366 y 2013 del Código Civil, y otras inscripciones en la precitada plataforma insuficiente de las garantías dadas en lo precedente. Entonces, está preciso que la innovadora norma quiere promover y facilitar el acceso de crédito de los microempresarios. Estas personas que supuestamente podrán reencontrar en este nuevo sistema una forma más económica, una forma más fácil de acceder al crédito, que ha dado supuestamente grandes logros en el caso de México y de Colombia, que han tenido notable surgimiento en el acceso al crédito y también en la economía, ¿no?, de dichos países. No obstante, en caso de este último, no se enfrentaba con un sistema registral organizado, como en nuestro país, que se venía rigiendo por principios que se han dejado de lado en aras de promover la aceleración de financiamiento y la aplicación de la modernización tecnológica, y que acaso por la dinamización de estos campos que se enfrenta con la vulneración de principios que venían rigiendo, ¿no?, en el sistema registral, y cuando menos cuesta poner en riesgo. En las conclusiones, en primer lugar, debemos concluir respecto de la creación del nuevo régimen de garantías mobiliarias creado a partir de la ley número 28667, que al poner en énfasis al acreedor de esta manera lo protege ante la presunta inejecución de la obligación pactada con el deudor. Por consiguiente, de esta manera pensamos que se brinda mayor seguridad jurídica a la relación obligacional, en referencia al cumplimiento de la obligación del pago de una deuda. En segundo lugar, consideramos importante tener clara la diferencia entre garantía mobiliaria preconstituida de la a non dominio, puesto que en la primera, aunque el constituyente no sea propietario del bien afectado, es totalmente válida, ya que el acreedor está al tanto. Además, debe dejar constancia en el acto constitutivo del carácter ajeno del bien. Por otro lado, en la segunda, el constituyente afecta un bien ajeno como si fuera suyo, ¿no? El acreedor, garantizando, no sabe que dicho bien es ajeno. Consideramos también que en cuanto a la ejecución de garantía que presentaba el anterior sistema de garantía prendaria con la ley antigua, se ha intentado dar una protección excesiva al acreedor en la recuperación del monto a su crédito. Si bien es cierto, antes la regla en el proceso judicial y se caracterizaba por ser lento y costoso, ahora la regla es el proceso extrajudicial y el poder establecer el pacto comisorio. En cuarto lugar, debemos concluir que está claro que la norma del nuevo régimen de garantías mobiliarias posee ciertas consecuencias, puesto que observamos que ya no gozará de aquellas garantías del sistema registral, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues. En quinto lugar, la extensión se encuentra vinculada con el bien que se otorga como garantía mobiliaria, por lo que comprende intereses, la deuda principal, las comisiones, los seguros, entre otros.
los cuales se encuentran regulados por la Ley de Garantía Mobiliaria. Por lo tanto, el acreedor tiene el deber y la responsabilidad de cuidar y conservar el bien o cosa. En sexto lugar, los mecanismos de ejecución y pacto comisorio, pues este se encuentra conformado por una cláusula de contrato de garantías real, la cual guarda una relación con los bienes muebles del artículo 4 de la Ley 28677. Sin embargo, en el Estado peruano se encuentra prohibido esa práctica, ¿no? Su práctica en relación a la normativa del artículo 885 del Código Civil, debido a que considera al deudor como una parte débil, ya que en su estado de necesidad se encuentra forzado al entregar su bien al acreedor, el cual en la mayoría de casos excede el valor del préstamo. Por ende, se puede considerar que es justificada su prohibición, puesto que se pondría en riesgo el bien mueble del deudor si no realiza pues el pago de su deuda. Eso quiere decir que lo perdería. Gracias.